Que el Señor te bendiga en esta hermosa hora, en el lugar que usted me vaya a ver, en su país, en su casa, en su trabajo, en el carro, donde quiera que usted se encuentre. Hoy te quiero traer una experiencia mía acerca del ayuno. Nunca debes de ayunar así. Yo recuerdo hace algunos ayeres atrás, ¿verdad? Porque empezamos a predicar muy jóvenes, a los 20 años. Y yo recuerdo que cuando estaba pastoreando una iglesia, eh, yo empecé a orar mucho, a ayunar mucho, a clamar mucho. eh, Me levantaba a orar de madrugada a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, a orar y a clamar. Yo sentí en mi corazón esa necesidad de buscar al Señor, de hacerlo de esa manera. Oraba en la tarde, oraba en la mediodía, oraba a toda hora, a la hora que yo podía. Yo era de esas personas que buscaba un pretexto para ir a orar, ¿verdad? Para ir a clamar, para ir a buscar de la presencia del Señor. A conforme yo iba creciendo espiritualmente, los ataques también se estaban levantando en mi contra. Dios me empezaba a usar de muchas maneras en el campo profético. Nunca nadie a mí me enseñó qué era el don de ciencia, qué era el don de discernimiento de espíritus, cómo operaban esos dones. Inclusive le comentaba a algunos líderes que ellos tampoco sabían la experiencia que yo estaba teniendo. Pero lo que te quiero compartir en esta preciosa hora es que cuando, conforme yo iba creciendo en el campo profético, me empezaron a difamar. Hoy me encuentro en una pequeña, en un campo blanco, ¿verdad? Que apenas se está levantando y esperamos que Dios levante, ¿verdad? Esta obra. Bueno, eh, sucede que cuando Dios me empezó a levantar, en el campo profético, Dios me empezaba a usar en ciencia, en profecía, en discernimiento espiritual. Me empezaron a tachar de un falso, me empezaron a decir que yo andaba en pecado, que yo me estaba viendo con la esposa de un tal hermano, que yo me estaba metiendo con la esposa de un diácono de la iglesia. Cosas así, cosas inciertas que nunca fueron, que nunca sucedieron en la vida real, simplemente eran difamaciones. Había una persona que no tenía temor de Dios, que no creía en Dios. Bueno, hablaba de la Biblia. Aparentemente él conocía de las escrituras, pero todo lo contrario cuando me difamaba a mí, cuando me levantaban falsos. Lo que sucede que en esa iglesia yo empecé a predicar a como Dios me daba, ¿verdad? La palabra cristocéntrico. El pecado era pecado, lo blanco era blanco, lo negro era negro. Y yo predicaba. Pero al final yo hacía el llamado, ¿verdad? Que Dios anhelaba, ¿verdad? O Dios anhela que nosotros regresemos a Él, porque Él es perdonador. Pero no lo vieron así, no lo entendieron así. Entonces, yo estaba allí y, y cuando estaba muy fuerte, lo que me estaban levantando, me tachaban de chismoso, me tachaban de un falso, de que ya yo no era pastor, corran ya ese pastor, ya para qué lo quieren aquí, ¿verdad? Esas eran las palabras que estaban levantando en mi contra también. Y habían unas cosas peores, peores todavía. ¿Y qué es lo que hice? Pues yo me propuse a ayunar, me propuse a ayunar 7 días, de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, horario de México. Entonces, sí, yo me dediqué a eso, empecé a orar, empecé a clamar, empecé a buscar de la presencia del Señor, a ponerlo, todas esas cosas en las manos del Señor. Pero quiero recalcar detalles en ese ayuno, porque cuando yo me encontraba en el altar, yo estaba en el altar,
clamando, orando al Señor, venían esas voces en mi mente, llegaban esos pensamientos en mi mente de lo que me estaban hablando, de lo que me estaban diciendo, de cosas que estaban inventando hacia mi persona, y ahí estaba en la presencia del Señor. Señor, ¿por qué me están levantando si no les he hecho nada malo? Inclusive cuando me invitan a orar, yo voy y le decía al Señor, cuando me dicen, puede orar por mí, pastor, yo le he orado a esas personas, pero ¿por qué se están levantando en mi contra? Y pasaba el primer día, luego el segundo día, el tercer día, el cuarto día, y yo oraba, clamaba, según yo, ¿verdad? Según yo, porque esto es lo que quiero compartirte. Según yo, estaba rompiendo todo eso porque era un ayuno de rompimiento. Estaba cancelando todas esas cosas, estaba destruyendo todas esas cosas. Y en el séptimo día, el día 7 de mi ayuno, que yo lo entregué, ¿verdad? A las 3 de la tarde igual, pero en ese día 7 de mi ayuno, entre las 10 u 11 de la mañana, yo tuve una visión, yo tuve una revelación estando, ojo con esto, en la iglesia, en la presencia del Señor, bajo la cobertura de Dios, bajo la cobertura del Espíritu Santo. Yo me encontraba ahí de rodillas, clamando al Señor. En esa visión, yo veo a mi familia accidentarse junto con mis dos hijos, una niña y un niño. Y yo lo vi en una visión, la manera como donde ellos iban en el coche, ¿verdad? Y chocaban. Yo lo vi en visión. Yo miré como mi esposa muere en ese accidente. Yo vi en esa visión como mis dos hijos mueren en ese accidente de tráfico. Cuando yo estaba ahí de rodillas, Señor, dije, ¿por qué tenías que revelarme estas cosas? ¿Por qué tenías que mostrarme estas cosas, Señor? ¿Por qué? Yo no vine para esto, yo vine para que tú te lleves, Señor, las cargas que están agobiando mi vida, las cargas que están agobiando mi corazón. Yo no vine para que tú me reveles la muerte de mi esposa. Yo no vine para que me reveles de qué forma se van a morir mis hijos. Yo no vine, Señor, para eso. Yo vine para que tú me des fuerza, para que tú me lleves, me quites esas cargas, Señor, que me están agobiando demasiado, que ya no lo soporto, ya no quiero escuchar más de lo que están levantando hacia mi persona. Señor, yo a eso he venido, no vine para que tú me reveles de qué manera se va a morir mi familia. Y ahí estaba yo clamando, orando, intercediendo. Ay, Señor, cubro a mi esposa, cubro a mis hijos con la sangre poderosa de Jesús. Y ahí estaba, hermanos, ahí estaba yo. Y termina mi día 7 de ayuno, ¿verdad? Yo entregué el ayuno, ya no estaba contento. Cuando yo llego en la casa, veo a mi esposa, veo a mis dos hijos ahí, y lo único que pasaba en mi mente, lo que venía en mi mente acá, era esa imagen de la visión que yo había visto en ese ayuno. Yo lloraba. Habían días que no podía dormir. ¿Cómo es posible? ¿Por qué yo? ¿Por qué me tenía que pasar esto a mí? ¿Qué hice? ¿Qué mal he hecho? Señor, perdóname. Y hubo ocasiones en donde yo le dije al Señor, ¿para qué me metí en ese ayuno? ¿Para qué fui a ayunar? ¿Para qué fui a orar? Era mejor estar así sin haber ayunado por esa causa, ¿verdad? Y era lo que yo le decía al Señor, mejor me hubiera quedado así sin mover un solo pie. Pero ya estaba la visión, no, ya no había remedio, manera de cómo evitar esa visión, porque yo lo tuve en ese ayuno, pero no me encontraba bien. Me invitaban algunos hermanos a comer en su casa, hermanos que no creían en las difamaciones que me estaban levantando porque eran puros chismes, ¿verdad? Y cuando yo estaba en casa de ellos, me ofrecían comida,
y yo ya no comía bien. Es decir, que tenía yo frecuentemente esas visiones en mi mente, yo las podía ver a cada rato, la muerte de mi esposa. Algo tremendo, ¿verdad? Que Dios te revele la muerte de tu esposa, de tus hijos, es algo muy fuerte, muy crucial en nuestras vidas, ¿verdad? Pero yo estaba en esa situación. Pasaron como 7 días, perdón, pasaron como 7 días más después de mi ayuno. Seguía orando, 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 clamándole al Señor y le rogaba a Dios que me ayudara. Señor, no te lleves a mi familia. Si yo oré para que me dieras esposa, porque si yo le oré al Señor, yo no conseguí mi esposa por Facebook ni por WhatsApp. Fue resultado de un ayuno y de una oración de un año, de un año. En algún momento, si usted está consiguiendo, buscando pareja y quiere saber cómo Dios me da mi esposa, ¿verdad? Puedo hacer un video exclusivo para las y los solteros que estarán viendo este video, ¿verdad? Dios responde bueno, ese no es el tema, ¿verdad? Pero se puede hacer un video para eso, bendito sea el Señor. Entonces yo le decía eso al Señor, Señor, si yo te pedí, ¿para qué me lo vas a quitar? ¿Para qué, Señor? Yo te pedí una esposa, no para que me la quites, Dios mío, a mis dos hijos, Señor, porque a ellos, y ahí estaba yo, hermanos, ahí estaba yo. Y yo recuerdo un domingo en la noche, después de haber predicado, ya salimos tarde, como a las 8 de la noche, yo simplemente tomé agua porque no quería comer. Me puse a orar. Después de las 8, de las 8:30 de la noche, empecé a orar, a clamar, a clamar. Yo no sé cuánto tiempo habrán pasado, pero la cosa que me dio entre la 1 o las 2 de la mañana, orando ahí con la frente en el piso, clamando, clamando, intercediendo, ¿verdad? Y tratando, ¿verdad? De pedirle a Dios para que se detuviera Dios, ¿verdad? Y que no se llevara a cabo lo que Él me había mostrado, ¿verdad? En esa visión, porque yo estaba en un ayuno cuando yo tuve esa visión. Y cuando yo estaba allí, yo vi que llegó un león gigantesco, tamaño como de un elefante. En esa visión, cuando yo estaba de rodillas allí, clamando, ya no estaba en la iglesia, ya me encontraba en la casa. Yo vi ese león que llegó, pero llegó con una risa burlona, se reía carcajadas de mí. Pronto te he de ver llorar, pronto te he de ver sufrir, pronto te he de ver lamentar y vas a odiar a quien tanto amas. O sea, me decía esto al Señor, a Dios, ¿verdad? Y yo no tenía autoridad, yo no sentía fuerzas para reprender ese león que era Satanás, que era el diablo, ¿verdad? Yo me sentía incapaz porque yo sentía mucha fuerza que él traía, yo sentía una sensación de pánico, de terror, de miedo, cuando yo empezaba a mirar eso en visión al león enorme que estaba allí. Yo empecé a clamar, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Jesucristo tiene poder. Empezaba a orar más y a orar más y a darle más y a darle más. Y minutos después, cuando estaba yo clamando, aparece en esa visión un ángel gigantesco, un ángel grande, grande, de gran estatura, de gran tamaño. En sus manos él traía una cadena enorme, también esa cadena. Y con ella, como si fuera un vaquero, ¿verdad? Le tira al león, lo agarra del pescuezo y lo jala donde estaba el ángel y le dice, no atormentes más a mi siervo, déjalo en paz. Pero algo que me sorprendió en la voz del ángel, cuando el ángel le dice al león, llévate tus visiones engañosas. Ahí me sorprendió algo muy fuerte porque el ángel le dijo, llévate tus visiones engañosas. Se empezó a activar en mí en ese momento
el don del discernimiento espiritual, ¿verdad? Empecé a percibir en la voz del ángel cuando él dijo, llévate tus visiones engañosas. Ahí empecé a entender, a comprender que la revelación, que la visión que había tenido del fallecimiento, de la muerte de mi esposa y de mis dos hijos, no provenían de Dios. No era Dios quien me estaba revelando. No era el Espíritu Santo quien me estaba mostrando la muerte de mi familia. Era el mismísimo Satanás. Era el mismísimo diablo que estaba detrás de todo eso. Pero gracias al Señor, gracias a ese ángel enorme que llegó a mi favor, yo pude desenmascarar, más bien el ángel lo sacó a flote, lo sacó a luz, ¿verdad? Para que yo pudiera ver la realidad de lo que estaba pasando. Ahora, ¿por qué yo te comparto esta experiencia? Porque el problema está, yo le estuve orando a Dios, Señor, pero ¿por qué? Pero como si fueras tú quien me reveló, como si esa visión la recibí de ti. Y ahí el Señor me dijo, después de la experiencia, cuando vi el león y el ángel, ¿verdad? Ahí el Señor me habló y me dijo que cuando hay grietas en el corazón, cuando hay ataduras en el corazón, cuando hay resentimientos en el alma, cuando hay algo que nos está absorbiendo por dentro, no podemos estar al 100% en ese ayuno clamándole a Dios. No podemos estar clamando y orando y ayunando al 100% porque hay grietas en el corazón. Necesitamos sanidad interna para que Dios revele su voluntad en nuestras vidas. Por eso hoy te estoy compartiendo esta experiencia. Nunca ayunes así, jamás lo hagas. No ayunes si tienes problemas con tu pareja, si tienes problemas con tu esposo, tienes problemas con tu esposa, tienes problemas familiares con hermanos de sangre, hermanas de sangre, con padres, con familiares, con vecinos. Nunca ayunes, nunca lo hagas. ¿Por qué? Porque es una puerta, es una grieta que Satanás puede aprovechar. Él es capaz de traer una visión mentirosa, una visión engañosa a tu vida, como lo hizo conmigo. Y no era de Dios esa visión. Yo vi la muerte de mi esposa. Yo vi cómo morían mis dos hijos en ese accidente, pero no era de Dios. ¿Y sabe por qué tuve esa visión? Porque yo traía cargas en el corazón, resentimientos, odios. Hay que ser sincero con esto. Hay que ser sincero. Porque sí, cuántos favores no me habían pedido esa familia, cuántos favores no me habían pedido esas personas. Ore por mi pastor, ayune por mí. Claro que sí, hermano, para eso estoy, para eso Dios me llamó, para eso Dios me ungió con su Santo Espíritu. Ese es mi deber. Pero cuando me dieron a mí la espalda, yo sentí como un puñal, ¿verdad? Por detrás que me dieron, ¿verdad? La traición que me hicieron. Y eso estaba aquí, me rompió el alma, me rompió el corazón. Y cuando yo estaba en ese ayuno, yo me preguntaba una y mil veces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué mal les he hecho a esa familia? Por eso yo te digo en el nombre del Señor, jamás ayunes así, jamás ores de esa manera, porque hay grietas en el corazón. Necesitamos que el Señor sane nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón. Necesitamos necesitas perdonar primeramente, necesitas el perdón de Dios y el perdón de esas personas, porque el Evangelio de San Marcos dice que si nosotros no perdonamos, Dios tampoco, Él no nos va a perdonar. Y si nosotros perdonamos, Dios dice su palabra que Él nos va a perdonar. Así que necesitamos perdonar primeramente. Y eso es lo que pasó en mi vida. Esa fue la experiencia en mi vida. Eso fue lo que sucedió conmigo. Yo creía que esa visión venía de Dios. Yo creía que esa visión era el Espíritu Santo quien me lo había dado. Cuando el ángel apresó a ese enorme león tamaño de un elefante,
y le dijo, no atormentes más a mi siervo y llévate tus visiones engañosas. Ahí entendí que no era de Dios esa visión, no provenían del Señor esa visión. ¿Por qué? Repito, recalco nuevamente, porque había grietas en mi corazón. No estaba en pecado, pero un resentimiento, un odio, ¿verdad? Aquí dentro, eso es lo que arruinó el ayuno. En otras palabras, ese ayuno no me sirvió para nada. En otras palabras, ese ayuno fue inservible porque en vez de salir edificado, en vez de salir victorioso, en vez de salir triunfante, en vez de recibir poder del Señor, llenura del Espíritu Santo, lo que me causó fue tristeza, fue pena, fue dolor. Así que yo te comparto en esta hora a través de este video, esta experiencia. ¿Qué sucedió con esa persona que me difamó? El Señor me dio una palabra que está en el libro de Samuel acerca de Nabal, el esposo de Abigail, cuando el rey David, ¿verdad?, envió sus siervos a Nabal a pedir comida y Nabal se negó a David. ¿Quién es David para que yo haga lo que él quiera? ¿Quién es David para que yo obedezca su voz? Y cuando David escucha eso, la respuesta que le trajeron a él, se enfurece David, le dijo, no, yo iré ahorita mismo y yo le demostraré que no debe de hacer así, no debe de pagarme mal por bien a lo que yo le hice. Y cuando se entera Abigail, ¿verdad?, de que David había enviado mensajeros a Nabal, se estremece Abigail, ¿verdad? ¿Y por qué mi esposo respondió de esta manera? Y corre Abigail, ¿verdad? Y prepara comida, mucha comida, y sale al encuentro del rey David. Y cuando se topa David con Abigail y le dice a Abigail, nunca tal hagas, no cometas justicia con tus propias manos, déjalo en las manos del Señor. Y versículos más después en ese libro, ¿verdad?, de Samuel dice, y Jehová hirió a Nabal. Ahí vemos la manera como Dios intervino en ese asunto. Y pasó lo mismo conmigo también, ¿verdad? Esa persona que me difamó, 3, 4 meses después de esa experiencia que yo tuve, cuando me avisa un pastor, ¿verdad?, que esa persona sufrió de un paro cardíaco, ¿verdad?, un ataque en el corazón, 2 veces le pegó, primero en su casa y luego ya yendo al hospital. Ahí acabó. No le deseo mal a la familia, yo bendigo a esa familia. Si un día vayan a ver este video, yo nunca hubo odio en mi corazón, nunca hubo odio en mi mente hacia esa familia, a pesar del daño que me hicieron a mí emocionalmente, psicológicamente, pero yo no les deseo mal, al contrario, los bendigo en el amor de Cristo. Y todavía, cuando ya estaba el cuerpo de la persona en el ataúd, yo llegué a predicar en esa casa, yo fui a predicar. Yo tuve que ir, tomé el valor, sabe que yo no le debo nada a nadie, tengo que, mi deber es ir a orar, es ir a dar la palabra para esa familia. Y así que Dios, hermanos, es grande en nuestras vidas. Si usted, hermano, hermana, está levantando un falso en contra de su líder, en contra de su pastor, en contra de un profeta, de un apóstol, tenga mucho cuidado porque Dios respalda a sus siervos, Dios respalda a sus profetas, Dios respalda a los pastores. Así que esta es la experiencia mía. Jamás ayunes con un corazón herido, con un corazón roto, con un corazón lleno de amarguras, de resentimientos, de odio, porque mucha gente suele hacerlo de esa manera, que se ponen a ayunar para demostrar quién tiene más poder, quién puede más y quién no. Y no, el ayuno no se trata de eso. Debe haber un propósito específico, centrado en algo para ayunar, porque esa fue mi experiencia en Cristo Jesús y hoy te lo estoy compartiendo. Comparte este video, dele un me gusta, suscríbase a nuestro canal, suscríbase aquí en el canal del pastor Eli Mariano Peñate de la República Mexicana, ¿verdad? Suscríbase y en un próximo nos estaremos saludando y nos estaremos viendo. Que esta experiencia le sirva también a usted
y compártelo con alguien, ¿verdad? Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Bendiciones.